aquí abajo. Hola, hola. Ahí. Ya no me queda dónde meter la copa para tomar, para beber. Ahí. Vamos a comenzar, que hoy nuestro tema es las mancias y el mecanismo de la adivinación. Vamos a grabar. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite los lunes de 11 a 13 horas y también domingo por medio aquí en la Biblioteca del Fontán de Oviedo, de Asturias, España, de 12 a 13 horas. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Twitter, @PabloJVeloso. Puedes enviarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com, participar de nuestro grupo de Facebook, La Espada de Damocles, y bueno, también entrar en nuestra web www.espadaweb.blogspot.com y ahí tendrás los programas que vamos subiendo, los programas que vamos haciendo para que se puedan descargar desde iVoox, que es donde los alojamos. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Bueno, estamos hoy aquí en la Biblioteca del Fontán, este lugar realmente precioso, muy silencioso y muy apropiado para un programa de radio o para una obra teatral, cosa que en realidad se parece bastante una a la otra. El tema de hoy tiene que ver con la adivinación y las mancias y todos estos métodos que nos acompañan desde hace milenios, en realidad, nos sorprenden todavía hoy y siguen existiendo. Es decir, seguimos todavía ejerciéndolos, seguimos acudiendo muchas veces a distintas formas de adivinación, a veces al tarotista, a veces al astrólogo, a veces hasta abrimos un libro con la esperanza de que nos dé alguna respuesta acerca de alguna cosa que tenemos ahí en el tintero o alguna decisión que tenemos que tomar. Así que los métodos adivinatorios, lejos de ser parte del pasado y que hubieran quedado allí, en realidad todavía están con nosotros. Lo que vamos a explorar en este programa es, por un lado, como es un tema muy largo y da para diseccionarlo mucho, para comprenderlo, vamos a, por un lado, conocer muchos de los métodos adivinatorios actuales y también muchos de ellos ya no en uso, es decir, del pasado muy remoto, para que podamos ver y entender cómo funcionan, por qué se articulan así y por qué nosotros, como seres humanos, todavía hoy, al igual que necesitamos de la música, después de miles de años de evolución, seguimos todavía disfrutando de la música, del baile, ¿no? De la danza. Bueno, ¿por qué todavía seguimos apelando a eso mágico? A eso que le llamamos a veces la suerte, a veces le llamamos, no sé, el destino, le llamamos Dios. Y nos saludamos a veces diciendo que la suerte te acompañe o que tengas suerte, ¿no? Que te vaya bien.
como dejando traslucir que hay algo en el fondo que no alcanzamos a controlar. Entonces vamos a comenzar viendo algunos de los métodos más usados a lo largo de los siglos con respecto a la adivinación, para que después podamos pensar un poquito, y mañana en el programa que hacemos en estudio lo vamos a completar, porque bueno, tenemos un poquito más de tiempo para ir desilvanando todo este meollo. Uno de los métodos que se utilizan para adivinar la suerte y la buena ventura es la aeromancia. Dice, el arte de adivinar por medio de los fenómenos atmosféricos. Se practicaba de diferentes maneras. Una se reduce a la observación de los meteoros, de los truenos, de los rayos, etc. Y otra es la aparición de los espectros que se veían o se creían ver en el aire. Es decir, este método consiste en hacer quizá una pregunta, tener una inquietud y dejar que, no sé, un trueno oportuno que ocurra en ese momento nos confirme o justamente desestime lo que queremos elegir. O por otro lado, algún, dice meteoro, de repente uno está, ¿vieron cuando pasa una estrella fugaz? Por ejemplo, que uno pide ciertos deseos, o está mucho esto en los métodos de adivinación, que en el momento en que uno está haciendo una cierta pregunta o tiene una cierta inquietud, pase algo. Cuando pasa algo al mismo tiempo que uno está teniendo esa inquietud, el pensamiento mágico conecta ambas cosas. Y luego veremos la importancia que tiene esto, porque remite a una manera de ver la vida distinta a la que estamos acostumbrados, desde hace poco, desde la época científica. También dice a la aparición de los espectros que se veían o se creían ver en el aire, a veces cuando hay niebla, a veces cuando las cosas se vuelven turbias en el ambiente por una lluvia o lo que fuera, uno cree ver ahí una silueta, un dedo acusador o un dedo señalador de un posible destino. También la visión de los aspectos favorables o desfavorables de los planetas, que es un precursor de la astrología. Ustedes saben que las culturas antiguas, cuando iban a la guerra, por ejemplo, si justo estaba por sobre sus cabezas Venus y ganaban la batalla, empezaban a pensar que, claro, Venus, si está la próxima vez que tenemos ganas de hacer la guerra, es conveniente. Entonces se va estableciendo una especie de patrón. Esto lo hacemos nosotros también con lo que se llama, no sé aquí en España, pero las cábalas. Las cábalas se le dice a hacer algo cada vez que, por ejemplo, fui a dar un examen y lo di bien y tenía puesta esta camisa. La próxima vez que voy a dar un examen me pongo la misma camisa bajo la premisa de que, claro, si repito lo mismo 2 veces, tiene que funcionar. También estaba la alectromancia, que es la adivinación por medio de un gallo. Supónganse que usted en su casa tiene un gallo, ¿no? Y en su defecto puede ser algún otro pajarito o un perro, inclusive. Se hacía un círculo en el suelo, se dividía en casillas y en cada una de las casillas se escribía una letra del alfabeto. Esto era más elaborado ya. Y se colocaba encima de cada casilla un grano de trigo acabado de hacer, y esto se ponía al gallo en un círculo y se observaba secuencialmente las letras de las casillas que el gallo se iba comiendo. O sea, usted ponía al gallo en medio de un círculo con todas las letras puestas, hacía una pregunta, obviamente, por ejemplo, ¿me va a regalar su amor fulanita? Y el gallo empezaba a comer ahí, a picotear. Tenía que ser un gallo que no tuviera demasiado apetito, porque si no, vorazmente empezaba a comerse las letras y uno no hacía tiempo a armar ninguna palabra, porque uno tenía que ir apuntando a ver qué dijo el gallo. Y hay gallos hay gallos que son más entendibles y hay gallos que no se les entiende nada. Entonces habría algunos que formarían letras, porque los gallos, ustedes saben, pocos de ellos saben leer y escribir. Sobre todo escribir porque no tienen brazos, ¿no? Entonces dice... También está la aleuromancia, que es la adivinación que se practicaba a través de la harina. Uno tiene en su casa en la cocina, está cocinando y se le ocurre una pregunta. Por ejemplo, ¿va a ganar el Barça mañana? Supóngase. Entonces está ahí amasando. ¿Qué hace? Mézclese, dice, cedulillas, o sea, papelitos pequeños, arrolladas en un montón de harina. Uno mezcla estos papelitos con la harina y sigue amasando. Las remueve 9 veces de una parte a otra, cosa que se repartan parejo, que no queden todas en un rincón,
y se reparten enseguida la masa a los diferentes curiosos, porque cuando uno empieza a hacer eso, la gente empieza a remolinarse alrededor y empieza a mirar como cosa, ¿qué está pasando acá? Entonces uno le reparte a cada uno, le dice, sírvase, señor, aquí tiene una bolita de harina, ahora le pasaré a explicar qué es lo que vamos a hacer con esto. Y bueno, cada persona coge una bolita de harina y empieza a abrir, ¿no? Como si fueran esas galletas chinas de la suerte. Y abre y dentro está el papelito. Y supóngase que el papelito dice el pino verde bajo el tejado rojo. Entonces la persona tenía que razonar, dice, o soñar, según lo que le había tocado en suerte. Las culturas antiguas sueñan. Las culturas tribales le dan mucha importancia a lo que sueñan. Freud tomó esto en cuenta y desarrolló mucho de su psicoanálisis en base a los sueños. Hoy en día los sueños para nosotros son simplemente un entretenimiento, un sufrimiento en algunos casos, una descarga nada más. Pero para los antiguos el sueño habla, el sueño es poesía. Así como la alucinación, ¿no? Que puede tener algún chamán consumiendo alguna planta sagrada. Bueno, también los sueños. Los sueños nos pueden contar cosas, pero no porque sean como nuestros deseos reprimidos y nada más. Nos pueden contar cosas acerca de la vida entera, porque ya veremos todas estas ideas acerca del inconsciente colectivo, acerca de cómo hay una especie de sustrato por debajo de todos nosotros que nos conecta y que no hace diferencias. De manera que si yo lo toco, estoy tocando el sustrato de todo el mundo. Y estoy conociendo cosas que son de todos, ¿no? No particulares, obviamente. Yo no sé qué está haciendo mi vecino, no sé, a las 3 de la tarde mañana. Por meterme ahí no lo voy a saber. Pero sí cosas muy esenciales del ser humano. Entonces tenían que soñar. También está la alomancia, ¿no? No confundir con anomancia, que sería otra cosa. Data de la época en que la sal era una sustancia preciosa. Ustedes saben que salario, recibir un salario, viene de recibir sal. Los romanos, por ejemplo, pagaban a sus legionarios muchas veces con, además de otras cosas, sería dinero, sal también. Porque la sal era vital. Por eso cuando cobramos se dice cobré mi salario. Esto llevó a la práctica de verter sal en un fuego para leer las formas del consiguiente humo, ¿no? La gente arrojaba la sal y la sal hace como un estallido y se miraba el humo. En épocas modernas esto se modificó y ahora se practica vertiendo una cucharada de sal sobre una superficie plana e interpretando después las formas que ha formado al azar. O sea, uno deposita la sal en una especie de plato, en una especie de mesa y observa, como si fueran los pozos del café. Uno observa a ver qué hay ahí. Y ahí vemos que en la adivinación hay siempre un componente de casi un dejarse llevar, ¿no? Normalmente nuestra vida es una vida de 2 más 2, 4, ¿no? Esto me pasa por esto, tengo que alcanzar aquello, si no lo alcancé es por esto, debo mejorar esta otra cosa para llegar a aquella otra. Es decir, vivimos en un mundo, el nuestro, causal. Un mundo donde las cosas tienen una causa muy definida y solucionando la causa mejoramos el efecto. Vamos a ver cómo el mundo de la adivinación, el mundo del pensamiento antiguo, es un mundo completamente simultáneo. No hay una sola respuesta para cada pregunta. Luego tenemos también la amniomancia, ¿no? Que viene del amnios, del líquido amniótico, del amnios. Especie de adivinación que se hacía por medio de la membrana con que algunas veces se hallaba envuelta la cabeza del niño al nacer. Nacía un bebé y se fijaban a ver si tenía aquí algo en la cabeza. Si tenía esta membrana, que era el amnios, las matronas predecían la fortuna, la futura suerte del recién nacido con la inspección de esta toca. O sea, le palpaban ahí y decían, me parece que el niño va a tener un buen futuro, porque tiene un amnio, la verdad, robusto, decía con su voz de anciana. Se anuncia feliz destino si es de color plomo. O sea que si el bebé tenía el amnio medio oscuro, parece que le iba a ir bien. Los abogados de esa época compraban antiguamente a un alto precio estas membranas. Mira qué cosa rara. Porque se decía que con ellas tendrían sus causas ganadas, en que el éxito estaba asegurado, de donde deriva un proverbio, nació vestido. Y se aplica a un hombre que le sale todo bien en la vida. Cuando un hombre, ustedes ven, es muy exitoso, no sé, Bill Gates, qué sé yo, Steve Jobs y todos estos,
es obviamente porque han acumulado un montón de amnios. O sea, invierten su dinero en comprar cantidades infinitas de amnios de bebés, color plomo obviamente, y bueno, las tendrán ahí encuadradas en las paredes o guardadas en un armario. Pero bueno, eso les da mucha suerte. Así que si nace algún nietito o sobrino por ahí, vayan a ver, vayan a ver. Porque quizá la madre no lo quiere, el amnio, si ustedes se lo pueden quedar, y bueno, la fortuna les va a sonreír seguramente. La apatomancia también. Se llamaba así a la adivinación obtenida de las cosas que se presentan de improviso, ¿no? Cosas que pasan repentinamente. Por ejemplo, estamos acá y se escucha un ruido. Eso ya, para el que sabe verlo, es una fuente de mucha información. Como los presagios que se sacaban del encuentro fortuito con una liebre. Uno iba por el campo, de repente cruzaba una liebre, un águila. Vieron que a veces uno va hasta por transporte público y ve un águila volando por ahí. Bueno, eso, que es algo fuera de lo común, uno no ve todos los días una, bueno, puede indicar algo. Si uno estaba con alguna pregunta en mente, una confirmación. Don Juan, de Carlos Castaneda, el brujo yaqui de las obras de Carlos Castaneda, decía que si estaban hablando de un tema ellos dos, por ejemplo, no sé, acerca de la energía interior del guerrero, y de repente se escuchaba un crujido de una rama, o de repente un animal saltaba por ahí, y don Juan decía, eso es una confirmación. Entonces, vieron que muchas veces estamos charlando con un amigo en un sitio y de repente escuchamos que un mueble cruje, ¿no? que hay un ruido raro. Bueno, ese ruido nos hace pensar, algunos dicen hay espíritus, y otros sienten como que la casa de alguna manera respondió. Dice, hablando Gassendi de Tycho Brahe, un coetáneo de ahí de Kepler, decía, dice este insigne astrónomo, si al salir de casa tropezaba con una vieja, lo tenía en mal presagio y regularmente desistía de continuar con la empresa que tenía en proyecto. O sea, el tipo salía de la casa y si se cruzaba con una vieja, no sé dónde pondría el listón de la edad, pero bueno, se cruzaba con una y el tipo decía, yo me vuelvo para mi casa porque ya me he cruzado con una vieja y esto no es cosa buena, ¿eh? No es de Dios. Y se volvía y con esa excusa no iba a trabajar a veces durante una semana, diciendo, bueno, ya van 5 días, ¿y qué va a hacer? Me crucé con 2 viejas, 3 y 5. Cuando me deje cruzar iré al trabajo. Por eso lo despedían seguido. El historiador de Luis XI de Francia refiere que el conde Armagnac, ¿no? Qué pronunciación francesa, esa era fácil. Armagnac tenía por infortunio el encuentro con cualquier inglés. Yo creo que cualquier francés tiene como infortunio encontrarse con un inglés y viceversa. Pero bueno, se ve que este era especialmente sensible. Armagnac, donde se cruzaba con un inglés, decía, esto no es cosa buena, no me gusta, nada. La aritmomancia está también, que es la adivinación por medio de los números, y se distingue en 2 formas. La primera estaba en uso entre los griegos, los cuales consideraban a la letra pi como un número, y es decir, que le dan un valor a las letras de las que estaban compuestas los nombres. Por ejemplo, venían dos combatientes, iban a pelear, ¿no? Y se aseguraban que aquel cuyo nombre contaba mayor número de letras y de más valor tendría la victoria. Supóngase que uno se llamaba, no sé, Hermenegildo y el otro se llamaba Roberto y tenían que pelear. ¿Quién ganaba antes de que peleasen? Era un buen método porque piensen que en épocas antiguas, cuando existían los duelos, la gente se mataba directamente. Pero bueno, esto evitaba el derramamiento de sangre porque simplemente se ponían ahí los dos que se querían enfrentar y dice, a ver, ¿quiénes son? Dice, Hermenegildo me llamo yo. Y usted dice, yo me llamo Roberto. Entonces venía un tipo y escribía y contaba las letras. Claro, Hermenegildo tenía más letras que Roberto, pero había que ver cuánto sumaban. Entonces de repente, no sé, las de Roberto, aunque tenía nombre más corto, sumaban más. Entonces decían, proclamamos aquí en este dicto ganador del duelo a Roberto. Todos para casa. Es decir, se evitaba el derramamiento de sangre. Era un método muy práctico. Antes de ya se definía. Esa es una parte muy importante del pensamiento mágico. Evitar a veces emprender algo, aún sin saber si va a funcionar o no, pero basándose en el oráculo. A veces todas
toda una cultura, como las culturas de las ciertas dinastías chinas, que se basaron en el I Ching, ¿no? Y antes del I Ching, en las caparazones de tortuga. Era un proceso muy complicado, había que coger la tortuga, obviamente la tortuga la mataban, ¿no? La tenían que vaciar, no había tortuga que resistiese eso. La vaciaban, el caparazón lo pulían, lo sometían a varios procesos de limpieza hasta que quedaba como un espejo, hasta le grababan ciertos nombres ahí de algunos antepasados, y luego, cuando por ejemplo el rey quería hacer preguntas, venían con un elemento candente, lo ponían contra el caparazón y eso provocaba como una especie de astillado del caparazón en forma así como de telaraña, y lo hacían en varios sitios, y ese entrelazado hacía que el no sé, intérprete de turno, que sabía muy bien lo que hacía, sacara una conclusión. Y parece que el rey de esa dinastía, creo que se llamaba Shang, la dinastía, preguntaba todo, era un tipo compulsivo, y se encontraron, pero en una fosa, 100.000 caparazones de tortuga, en una, porque encima los guardaban, ¿no? No sé, para la posteridad, los metían ahí en una fosa. El tipo preguntaba todo, cómo le iba a ir en la cacería que iba a hacer esta tarde, por ejemplo. El tipo se iba de cacería, quería saber si le iba a ir bien o una tortuga. Llegó al punto que tuvieron que importar tortugas de otras partes de China, porque en la zona ya no había más tortugas, no, imagínense. Y si yo era una tortuga en esa zona, seguro que huyo desesperadamente. Las tortugas se comunicarían entre sí, se dirían, escúchame, ¿sabés qué está haciendo el rey, no? No, ¿qué está haciendo? Está matando a todas las tortugas que encuentra, porque se la pasa preguntando cualquier cosa, cualquiera, si va a parar de llover y cosas así. Entonces las tortugas emigraron. Por eso hasta hoy en día en China uno mira a una tortuga y sale corriendo la tortuga enseguida. Entonces el nombre parece que contiene también una fuente de información, como sabemos hoy en día con la numerología. La segunda es otra suerte de adivinación que era conocida por los caldeos, ¿no? Los cuales dividían su alfabeto en 3 décadas, compuesta cada una por 7 palabras, a las que atribuían los 7 planetas para sacar los presagios. Los platónicos y los pitagóricos eran muy dados a esta forma de adivinación. Saben que los judíos también, los judíos no tienen números, tienen letras, tienen 22 letras en su alfabeto que bueno, cuando tienen que poner un número, no sé, 125, utilizan las letras que correspondan a esos 3 números. No tienen números aparte. Hoy en día los tendrán para compatibilizar con el resto del mundo, pero en su momento no. Entonces, cada nombre, cada nombre no solo personal, sino la palabra mesa, la palabra silla, la palabra sol, todo eso suma algo. Entonces la vida es número. Y los antiguos, ya veremos, los números para ellos no eran solo números. Para nosotros el uno es uno, una cosa de algo, esto es uno, o dos o tres. Pero para los antiguos los números son símbolos, los números guardan gran cantidad de información. Luego está también la arfitomancia, que es la adivinación por el medio del pan de cebada, que consistía en hacer comer a la persona de quien se quería sacar una confesión. Usted sabía que fulanito posiblemente había robado algo. Entonces, ¿qué hacía? Le daba un pedazo de pan o de torta hecha de harina de cebada. Y sobre ellas se habían hecho ciertos rituales, que no se los decían al tipo, simplemente le daban la torta de cebada y el tipo se la comía, decía, qué rico que está esto. Y si el que la comía la digería sin trabajo manifiesto, era considerado inocente. Y si sucedía lo contrario, era culpable. O sea que si usted tenía la mala suerte de tener una digestión lenta, bueno, lo encontraban culpable de cualquier cosa, ¿no? Y uno no sabía, porque de repente le invitaban a la casa de no sé quién y le decían, ay, ¿querés comer con el té que te voy a servir unas tortitas de cebada? Y uno caía como un chorlito y decía, bueno, dámela. Y uno comía y de repente decía, oh, ¿cómo me cuesta digerir esto? Y le caían 5 policías encima y lo llevaban preso por haber delinquido, cuando en realidad uno lo único que tenía era digestión lenta. Luego estaba la astragalomancia, que era difícil de pronunciar, astragalomancia, ¿no? Imagínese, usted es un astragalomante, pone cartel ahí en su tienda, yo soy astragalomante, consulta, no sé, 5 euros, astragalomante.
Esta forma de adivinación se deriva de la vieja práctica de tirar huesos, ¿no? La gente suele tirar huesos, en especial de carnero, y ha dado lugar al actual dominó. Fíjese, uno se pregunta cómo nació el dominó. Con la astragalomancia, señor, con la astragalomancia. El principio básico es que solo se leen los huesos que caen en una zona previamente marcada. O sea, se delimita, siempre en los métodos de adivinación hay una convención. Se conviene que, no sé, si algo cae hacia la derecha es tal cosa, cae hacia la izquierda es tal otra, cae arriba significa algo, cae abajo en el centro, ¿no? Y si cae junto a o separado de, entonces vemos que los métodos de adivinación tienen una estructura. Entonces parece que el principio básico es que solo se lee lo que cae dentro de la zona marcada. Luego también está la astromancia, que es el precursor de la astronomía, que consistía en observar los astros para anticiparse a los acontecimientos, como citamos al comienzo. Luego está la austromancia, que, contrariamente a lo que todos pensarán, no es la adivinación que ejerce un austríaco, no. La austromancia se trata de otra variedad de aeromancia. Está relacionada con el comportamiento de los vientos. Hay gente que dice, hay viento, punto. Y otra gente que dice, momento, dice, el viento que está viniendo en este momento me está contando que mañana va a ser un día espléndido, así que vamos a poder pasarla muy bien. ¿Quieren saber alguna cosa más? Y la gente preguntaba, bueno, ¿voy a tener buena cosecha? Sí, a ver, déjeme oír. Sí, te va a ir bien. El viento dice en este momento que sí. Entonces el tipo oía las menores variaciones del viento. Luego estaba también la axinomancia, ¿no? Adivinación por medio del hacha de un leñador. Porque la adivinación tiene que adaptarse a cada pueblo, a lo que hace, ¿no? Si el pueblo, no sé, como aquí, antiguamente minero, seguramente los métodos de adivinación tendrían que ver con los elementos a mano, ¿no? Entonces, si usted era leñador, bueno, era el hacha, axinomancia. Entonces, con la cual algunos adivinos predijeron la ruina del templo de Jerusalén. Fíjese, templo de Jerusalén, el que construyó supuestamente Salomón, ese templo que Jesús dijo que caería y que él lo levantaría en 3 días, dice, como se ve en el Salmo 73, ¿no? Quien quiera echar mano de la Biblia, que seguramente llevan consigo a todas partes, puede hacerlo en este momento y constatar. Por ello damos a conocer los medios empleados abiertamente en la antigüedad. Bueno, es así, dice, cuando se quiere descubrir un tesoro, ¿quién no quiere descubrir un tesoro? Que levante la mano. Bueno, se ve que todos quieren, ¿ven? Entonces, para encontrar un tesoro hay que hacer esto, fíjese. Conseguir una ágata redonda. Se consigue una piedra ágata, ¿no? Redonda. Tiene que ser bien redondeada. Hay que caldear al fuego el hierro del hacha. Si usted tiene una vitrocerámica es un poco más difícil, pero lo hace. Lo pone ahí y el hacha se caldea. Y luego colocando el corte muy perpendicular en el aire, ¿no? Hay que poner el corte del hacha bien vertical. Y se pone encima de él el ágata. Y si se sostiene, no existe tesoro. O sea, uno va a un lugar, por ejemplo, y quiere preguntarse, llega a un pueblo, ¿hay un tesoro aquí? Se pregunta uno. Calienta un hacha, la pone perpendicular, le pone el ágata encima y el ágata no se cae. Uno dice, muchachos, junten todo, vamos al pueblo siguiente, aquí no hay nada. Y así. Yo no sé por qué los que exploraban las pirámides de Egipto y otras cosas se toman tanto trabajo realmente en excavar, ¿cierto? Los arqueólogos y todo eso. Sí podrían utilizar un método tan simple. Ponen el hacha, cae la ágata, ahí hay algo. No cae la ágata, vamos para otro lado. Si cae, fíjese la sutileza, y rueda con rapidez, vuelva a colocarlo 3 veces, ¿no? Y si todas ellas ruedan al mismo lugar, es señal de que allí está el tesoro. Pero si toma un camino diferente, no. O sea que si se cae 3 veces y va para el mismo lugar, no es por un desnivel del suelo, que puede haberlo. No, es porque ahí está el tesoro. Entonces, hasta ese punto. O sea que no hace falta excavar en cualquier sitio o romper paredes ni nada. ¿Dónde va el ágata? Ahí está. Y supóngase que usted vive en una casa antigua, que puede que alguien haya guardado alguna cosa valiosa. Bueno, ahí el método del ágata. Hacha y ágata. También dice cuando se desea descubrir ladrones, se coloca el hacha en tierra poniendo debajo el hierro y arriba el cabo del mango perpendicular en el aire, así vertical el palo y el hacha abajo.
báilese a su alrededor hasta que el mango se mueva. Usted empieza a bailar, supóngase que el suelo es muy firme, tendrá que hacer un baile pero vertiginoso y frenético para que se mueva el aire y el palo empiece a sacudirse en alguna dirección. Y hasta que el hacha caiga. Y entonces el cabo del mango le indicará la dirección que hay que tomar para ir en busca de los ladrones. ¿Ve? ¿Cuánto trabajo se evitaría la policía? Andar investigando, metiendo así como espías para descubrir dónde están los delincuentes, dónde... No, es poner el hacha, bailar, los policías podrían bailar un poco, divertirse, ¿no? Beben algo, juegan, cantan, bailan y el hacha cae. Y cuando cae dice, vamos para allá, ahí están. Algunos dicen que para esto es necesario que el hierro del hacha esté fijo en un bote redondo, pero eso lo complica mucho. Luego está la velomancia, que no tiene que ver con las velas, ¿eh? La velomancia con con B, al revés. Adivinación por medio de las flechas, ¿no? Uno tiene a mano flechas, es un cazador, no es un leñador, que usa las flechas. Los que recurrían a este método cogían muchas flechas sobre las que escribían frases relativas a sus proyectos, a lo que querían lograr. Entonces uno ponía en la flecha, por ejemplo, quiero ser abogado, ¿no? En otra flecha ponía, quiero tener un ascenso en mi trabajo, ¿no? Y lo iba poniendo en la flecha. Había gente que tenía toda la cantidad de flechas escritas, ¿no? Con un montón de cosas, ¿no? Se mezclaban las favorables con las que no lo eran. Entonces se ponía, no voy a recibirme en mi profesión. Y en otra, voy a recibirme y tener el título. En otra ponía, voy a conseguir el amor de Susanita. Y en otra ponía, no voy a conseguir el amor de Susanita. Entonces después se sacaba una y la que salía era mirada, ¿no? La sacaba una así sin tantear mucho y la miraba. Como el órgano de voluntad de los dioses a quienes se preguntaban. Se llegaba a preguntar y a contestar 1000 veces al día de las más frívolas preguntas de los indiscretos mortales. Principalmente antes de las expediciones militares era cuando se hacía más uso de la velomancia. Este es un soldado, ¿no? Está a la espera de que mañana o pasado van a emprender la batalla contra el otro. Y quizá tiene que caminar varios días. Y usted tiene atrás no me acuerdo cómo se llama, un carcaj me parece, que tiene muchas flechas. ¿Y qué hace? Si tiene una espada o un hacha, usa lo de la espada y el hacha, pero si tiene flechas, y empieza a escribir en la flecha, empieza con los amigos, saca y dice, a ver qué me sale a mí, que me van a matar en la guerra, lo mete otra vez y dice, a ver ahora, y saca y dice, que me van a ir, que voy a sobrevivir, me gustó más. Entonces, era una cosa graciosa igualmente, porque imagínese que usted en medio de una guerra le dan un flechazo, y usted mientras está muriendo intenta sacarse la flecha, quizá la logra sacar y lee, hoy morirás. Es algo patético, porque uno puede morir con una flecha que diga inclusive justamente ese mismo destino. Luego dice, está la bibliomancia, que no es la adivinación con la Biblia, sino con libros. Consiste en permitir que un libro caiga abierto y leer las primeras palabras o frases en que sus ojos se enfoquen. Aunque en el pasado se utilizaban libros sagrados como la Biblia, hoy en día lo ideal es practicar con cualquier libro con el que se sienta una especial afinidad. Es muy corriente la utilización de los clásicos para este propósito. Por ejemplo, uno coge un ejemplar del Quijote, ¿no? Que es voluminoso, un libro gordo, tapadura, y uno toma carrera, como si estuviera en los Juegos Olímpicos, y lo arroja, quizá contra una pared, por ejemplo. Y el libro cae en el suelo y se abrirá por algún sitio, si es que no se rompe en el intento, ¿no es cierto? Porque este método sirve para una vez. Ya la segunda el libro no sirve ni para leerlo. Cuando cae, se abre y uno enseguida fija la mirada y lo primero que uno lea, por ejemplo, en un lugar de la Mancha, bla, bla, y con eso tiene que interpretar lo que iba a pasar. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el lugar de la Mancha con si voy a tener un ascenso en mi trabajo? O si Susanita va a querer tener algo conmigo. Y bueno, esa es la habilidad del intérprete. Luego está la botanomancia, adivinación por medio de hojas o ramas de verbenas o brezo, sobre las que se grababan antiguos nombres, los antiguos grababan nombres y preguntas de los consultantes. Cuando hacía un fuerte viento por la noche, iban a ver muy de mañana
la disposición de las hojas caídas, y las adivinas procedían por aquel medio lo que el pueblo deseaba saber. Entonces, por ejemplo, había un árbol cerca del pueblo y venían los especialistas y escribían, o la gente misma en las hojas, ¿no? Ponían, soy fulanito y quiero saber si me va a ir bien no sé, en mi trabajo. Y al día siguiente, cuando había viento, venía toda la gente a ver qué hojas habían caído y de qué manera. Y las adivinas interpretaban y decían, Bueno, aquí a Marcelita le va a ir bien. A Juancito no mucho, ¿eh? No lo vemos. La hoja de Juancito sigue ahí arriba en el árbol, no cayó. y entonces se hacía una interpretación. Luego la cafemancia, que es la adivinación de los pozos del café, probablemente venga de los árabes. Para esta técnica se aprovecha el café que ha quedado en el filtro y se calienta nuevamente. Un instante antes de que el mismo hierva, se retira del fuego, se deposita una pequeña cantidad en un plato blanco, se revuelve y se quita el exceso de agua. Se deja secar y con detenimiento se descubrirán las diferentes figuras extrañas que en realidad representan formas conocidas. Esta técnica del café lo que produce es formas muy difusas, como si fueran manchas de humedad en la pared, o el test de Rorschach, este test de las manchas de tinta. Y lo que hacemos cuando contemplamos eso es una interpretación, que ahora vamos a avanzar un poquito más con esto y ahora veremos estas técnicas, cómo funcionan. Vamos a ver una o dos más. La capnomancia, esta adivinación se practica contemplando el humo que desprende un fuego o una hoguera. Los presagios son buenos cuando el humo asciende en vertical. Si se queda abajo significa que tal vez se estén fraguando dificultades. Yo, por ejemplo, cuando voy a algún lugar y quiero hacer un asado, una parrillada, apenas enciendo el fuego, miro para dónde va el humo. Si el humo sube, sé que la parrillada va a salir bien y se puede comer. Si el humo se queda abajo, yo digo, muchachos, juntemos todo, vamos para casa, esta parrillada no sale bien. Y ahí la dejamos para el próximo domingo, por ejemplo. Y luego la cartomancia, famoso arte de predecir a través de las cartas, como el tarot, la baraja española y muchas otras tipos de barajas que se han usado a lo largo de la historia para predecir las suertes y el destino. Vamos a ver hasta ahí nada más, así nos queda tiempo para profundizar un poquito y mañana en el programa de estudio veremos algunos otros que nos quedan métodos de adivinación y también profundizaremos todavía más porque el tema realmente no solo es muy profundo, sino además da para que comprendamos muchas cosas de nosotros como seres humanos, de cómo funcionamos y de cómo pensamos. Antiguamente había rituales que propiciaban a los dioses, ¿no? No muy antiguamente, todavía lo seguimos haciendo, la novena a la Virgen para tal cosa, o la oración a San Expedito para tal otra, o la peregrinación a tal lugar, algunas implican torturarse un poco, otras no mucho, algunas son sacrificios económicos, otros son sacrificios de desplazamiento y esfuerzo físico, o privaciones, que todavía seguimos haciendo. Entonces lo hacemos siempre con el fin de propiciar a un Dios. ¿Qué es ese Dios? Normalmente cuando le deseamos buena suerte a alguien hoy en día, es la versión moderna de decir ve con Dios o que Dios te acompañe, ¿no? Que Dios esté contigo. Es decir, que aquella cosa que es más grande que nosotros y que le hemos puesto ese nombre, Dios, de repente, en cada cultura uno diferente, y que en realidad no sabemos qué va a querer para nosotros, ¿no? Le podemos llamar la vida, le podemos llamar la energía, el universo, Dios, Jesús, la existencia, la suerte, lo que uno quiera, pero eso jamás sabemos qué quiere y jamás sabemos cómo van a resultar las cosas. Por eso intentamos conjurarlas a través de propiciar, como convencer a ese Dios o a ese destino de que nos sonría. Entonces ahí están los rituales. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que los rituales cuestan esfuerzo, cuestan dinero, cuestan trabajo. Entonces uno le interesa saber antes de, no sé, crucificarse como hacen los filipinos, saber si Dios realmente eso le va a gustar. Porque si a Dios no le va a gustar, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué me voy a perforar las manos si después Dios no va a querer? Entonces ahí surge el oráculo.
Y el oráculo es una forma de preguntarle a un intermediario, normalmente el chamán o alguien, si Dios le va a gustar lo que yo le voy a dar. Y si le va a gustar, lo hago. Y si no le gusta, directamente me ahorro todo el problema, como lo del duelo, ¿no? Me ahorro el problema y me quedo en casa. Entonces, los oráculos confirmaban el éxito o fracaso de una empresa para evitar esfuerzos. Entonces, ahí nace la necesidad de consultar un oráculo. Yo no sé si mi esfuerzo va a valer la pena. Quiero saber antes de emprender, antes de iniciar esta carrera, antes de acercarme a tal persona, antes de intentar solucionar un problema de salud así o asá, quiero saber si va a funcionar. Entonces consulto a alguien que, veremos ahora, se supone de alguna manera tiene una respuesta acerca de, o un conocimiento acerca de eso que llamamos suerte, que llamamos caos, que llamamos Dios, pero es aquello siempre que no vemos. Antes de la ciencia el mundo era como un universo vivo, el mundo era un organismo, era una integridad, es decir, para el antiguo los vientos le hablaban, el sol, el movimiento de las estrellas, como vimos, hasta tonterías tan simples como eso del papelito dentro de la harina o un libro abierto, todo podía hablarle porque todo el universo estaba conectado. Luego vino la ciencia y poco a poco fue llevando al mundo a la idea de que las cosas son racionales y que cada causa tiene un efecto. Cada causa tiene un efecto, no muchos, uno solo. Hay una sola causa y un solo efecto. Por ejemplo, yo estoy hoy aquí porque quise estar aquí. Por ejemplo, esa podría ser la causa. Ninguna otra. Pero en realidad si miramos un poquito más, veremos que yo estoy aquí porque me gusta hacer esto. ¿Y por qué me gusta hacer esto? Bueno, seguramente porque he aprendido que esto es interesante. ¿Cómo lo aprendí? Bueno, habré visto alguna vez a otro hacer lo mismo, habré visto un programa de televisión, habré leído un libro, habrá hablado, no sé, mi padre de que era interesante hacer esto, o diferentes cosas variables, pudieron influir para que yo esté hoy aquí. Entonces, reducirlo todo a yo estoy aquí porque me gusta, o estoy aquí porque quiero, es verdad, es práctico. Si alguien me pregunta, ¿vos por qué haces esto de la radio? Responder porque quiero o porque me gusta es fácil. Es dar una respuesta y hasta luego. No me complico, pero en realidad sabemos en el fondo todos que esa no es la respuesta, que hay más. Pero es incomprensible, no lo podemos comprender. ¿Quién sabe? ¿Quién puede cuantificar todas las variables que me traen hoy a mí aquí y a vosotros aquí también, ¿no? ¿Quién puede saberlo? Nadie. Paradójicamente, después de la ciencia, es decir, cuando la ciencia dura de Newton, por ejemplo, la ciencia más reduccionista o mecanicista, newtoniana, ¿se acuerdan Newton con esto de las bolas de billar, que decía él que una bola de billar golpeaba a otra y esa bola a su vez golpeaba una tercera? Entonces, si conociéramos todas las variables involucradas, podríamos predecir el movimiento de una bola. Y después aparecieron gente como, bueno, Einstein, Heidegger, Heisenberg, luego Schrödinger y un montón de científicos que empezaron a poner en duda eso. Y surgió la física cuántica, que empezaron a decir que en realidad el observador perturba al observado, es decir, que ya nosotros no éramos, como decía Newton, observadores del universo. Uno no podía observar y ver hacia dónde iban a ir las cosas, no tenía el control que decía tener, sino que uno mismo perturbaba al universo. Uno mismo ya no es un observador, es un participante. Eso es lo que dice la física cuántica y todas estas últimas visiones, como la de Rupert Sheldrake, un inglés, que es el que propuso todo esto de los campos morfogenéticos, algo, no me acuerdo. Supongamos que morfogenéticos. La mecánica entonces reduccionista, para cada problema tiene una sola solución. Es decir, ¿te duele el estómago? Toma tal pastilla para que se te vaya. ¿Te duele la cabeza? Ve a dormir una siesta. Es decir, para cada problema una solución. La visión antigua y la visión post-ciencia, para cada problema
propone muchas soluciones posibles. Fíjense que la física cuántica inclusive dice que una partícula, un electrón puede verse como, o un fotón de luz, como una partícula y como una onda al mismo tiempo. Habla de simultaneidad, que hay cosas que ocurren no o esta o aquella, sino que ambas a la vez, que es una visión ajena a la nuestra. Entonces, la física cuántica o la visión antigua también, para cada problema tenía muchas soluciones posibles. Entonces, ahí está la respuesta a ese cuestionamiento que se hace de parte de la ciencia dura a los métodos adivinatorios, por ejemplo, donde el consultante se acerca, hace una pregunta y el científico dice, claro, dice por ejemplo, claro, si te tiran el tarot te sale una respuesta, y si te lo tiran enseguida después te sale otra, por lo tanto, ¿cómo vamos a confiar? Un experimento en la ciencia debe repetirse muchas veces y dar siempre el mismo resultado. Nada en la vida da el mismo resultado. La misma ciencia dura se ha dado cuenta de que si repiten el mismo experimento 5 veces, ninguna de las 5 es igual. O sea, a grandes rasgos sí. Yo, por ejemplo, hiervo el agua y a 100 grados hierve. Genial. La hiervo 5 veces y siempre va a hervir a 100 grados. Pero nunca va a hervir realmente a 100 grados. Va a hervir a 101 milímetros más, un pelín más en una vez, en otra un poquito menos, porque va a depender de la presión atmosférica, va a depender de las circunstancias que rodean a eso. Entonces, por ejemplo, la ciencia toma, no sé, una barra de hierro y pretende estudiarla. Dice, vamos a estudiar la barra de hierro tal como es, ¿no? La barra de hierro en sí. Entonces, ¿qué hacemos? Por empezar, le quitamos todo el aire, la metemos en un recipiente que no tenga aire, para que el oxígeno no la perturbe, no la oxide, no le haga nada. Queremos ver la barra tal como es. Vale, quitamos el oxígeno. Luego le vamos a quitar la luz también, porque no vaya a ser que los fotones de luz cambien un poquito la barra de hierro. Luego le vamos a quitar toda posibilidad de vibración, que nada vibre, porque si no la barra de hierro puede tener oscilaciones y nos confunde. Y luego le quitamos variaciones de temperatura, que la temperatura sea exacta la misma siempre. Es decir, se llega a un punto en que cuando finalmente la van a estudiar, por empezar la barra de hierro ya no es la barra de hierro, es cualquier otra cosa, porque la barra de hierro es algo que está inserto en un entorno. El ser humano es igual. El ser humano no puede separarse del entorno. Uno podría decir, bueno, yo soy esto, mis brazos, mi cabeza, mis piernas, eso soy yo. Así, si de repente ahora mismo se apaga el sol, un segundo, morimos todos. Y si me sacan el brazo, no muero. Pues me pueden sacar los dos y las dos piernas y sigo ahí. Es decir que a veces lo que aparentemente es tan lejano, en realidad es más yo que lo que creo que es yo. Por lo tanto, ¿dónde empiezo y dónde termino? ¿Dónde empieza y dónde termina un ser humano? Entonces, cuando existe la consulta, por ejemplo, a las cartas del tarot o a la bola de cristal o a lo que fuera, esa respuesta bien puede ser una respuesta válida, porque no necesariamente las respuestas que tengo a mano y cerca son las que hablan de mí. A veces las respuestas más raras, extrañas, oscuras, ajenas, viniendo de la boca de un intérprete que no soy yo, pueden hablar más de mí de lo que yo mismo puedo comprender. Entonces, no lo que está cerca necesariamente es más yo que aquello, por ejemplo el sol, que aparentemente está mucho más lejos. Y el hecho de que es imposible tener la certeza cuando elegimos. ¿Les habrá pasado alguna vez que uno dice, por ejemplo, bueno, tengo que tomar una decisión, no sé si me voy a ir de viaje mañana o la semana que viene, pero la verdad no lo sé, porque si me voy la semana que viene es bueno, porque bueno, resuelvo algunas cosas del trabajo, pero si me voy mañana también está bien porque obtengo una baja de precio en el viaje. Y uno se rompe la cabeza pensando cuál de las dos opciones me conviene, cuál de las dos. Y uno da vueltas y da vueltas y da vueltas y siempre tiene la misma sensación. No sé si la decisión que estoy por tomar es la correcta o no. ¿Habrá una decisión correcta? Nuestra visión newtoniana y dura dice que sí, que para cada causa hay un efecto, que para cada problema hay una solución, que para cada cosa a solucionar hay solo una forma. Mientras que el pensamiento antiguo dice no,
hay muchos abordajes posibles. Entonces, pueden salir las cartas así, pueden salir asá, puede la bola decir una cosa y la misma bola mirada por otra pitonisa puede decir otra, pero ambas pueden ser tan válidas una como la otra, pueden ser soluciones alternativas al problema. ¿Por qué pensar que la vida se soluciona con una sola cosa? Siempre con la misma aproximación. Entonces, como no hay certeza al elegir, acudimos siempre al intérprete, al oráculo, porque queremos que nos dé una respuesta. Muchas veces nuestro entorno no puede responder qué nos conviene, cuándo viajo, ahora o la semana que viene. Le pregunto a mi familia y me dan la misma respuesta que yo me daría, poca. Pregunto a mis amigos, más o menos lo mismo. Entonces estoy girando en círculos, no salgo de eso. Necesito una voz nueva. Y esa voz nueva a veces viene de alguien ajeno a mi entorno. Ese intérprete, esa tarotista, ese, no sé, astrólogo, ese que me va a contar algo, pero fuera de mi entorno. A veces es el sacerdote, a veces es el psicólogo, a veces es el intérprete oracular. Entonces, en el budismo, por ejemplo, hay una rueda que el Buda solía dibujar en el suelo que se llama Pratitya Samutpada. El Pratitya Samutpada significa la rueda de originación interdependiente. Quiere decir, son casualmente como el zodíaco, son 12 fragmentos por fuera, 6 mundos dentro, 6 lokas, que son los 6 mundos budistas, 3 divisiones internas, 2 por fuera, 3 internas y un punto central. Es un mandala. Entonces él con eso explicaba la vida entera. Pero él decía que la vida es una originación interdependiente. Yo digo, por ejemplo, soy, no sé, mala persona. ¿Por qué soy mala persona? ¿Podría decir que tiene una causa porque de pequeño me pegaba, no sé, mi madre? No, porque en realidad no lo sé. Hay miles de cosas que han jugado. Quizás es una suma de un montón de variables. Entonces llegamos a la conclusión de que no es posible extraer algo, así sacarlo asépticamente como los científicos y poder resolverlo y volverlo a meter, como si fuera una pieza de mecánica, la saco, la limpio y la vuelvo a poner. No existe eso en la vida. Las piezas están todas interdependientes. De hecho, hasta en una máquina pasa eso. Yo quito una pieza y cuando la vuelvo a poner ya no está igual porque la rosca cambió, no encaja. Entonces, el funcionamiento de algo, como una orquesta, es un equilibrio entre todas sus partes. No es que el flautista, porque es bueno, ya está, toca bien. No, quizá en esa orquesta toca mal y en la otra toca bien. Entonces, no somos un individuo, somos una comunidad. Entonces, cuando vamos a hacer una pregunta a un oráculo, ese intérprete, aunque sea un otro, nos habla de nosotros también. Y, por ejemplo, se podría pensar que no hay ningún lugar sobre la Tierra que sea ajeno a la causa, a todas las influencias. O sea, no hay un lugar en el mundo donde yo pueda estar ajeno a las influencias de todo lo que pasa. A veces mucha gente busca la meditación, busca el apagarse, busca el trascender, como decir, quiero estar más allá de todo lo que pasa, quiero que nada más me afecte nunca más. La vida es un organismo y la vida es movimiento, la vida es acción, por lo tanto nunca puede haber un punto donde nada me afecte, porque para eso yo tendría que estar fuera. ¿Y cómo voy a salir de aquello que soy? Yo no soy, ya vi, no soy este cuerpo nada más. Yo soy esta mesa. Porque uno dice, bueno, que se mueran las abejas, ¿qué me importan las abejas? Son unos bichos que a veces te pican y te hacen doler. Pero se mueren las abejas, no polinizan las flores. Si no polinizan las flores, no se reproducen las plantas. Si no se reproducen las plantas, no comen ni siquiera las vacas. Y aunque uno diga, bueno, yo como carne solamente, ¿vale? Se muere el ganado, se muere el ser humano. Entonces, algo tan insignificante como una abeja implica la supervivencia de algo que aparentemente es ajeno a eso, como el ser humano. Entonces, ¿qué hace un oráculo, un intérprete de un oráculo, ¿no? un adivinador? Lo que hace es decodificar normalmente un momentum. Le llamamos momentum cuando se genera como una energía intensa.
Por eso se dice que uno no debe ir a consultar un oráculo a cada rato, como hacía el rey chino o el emperador chino, porque lo que pierde es intensidad. Si yo voy a un tarotista y digo, buenas, quiero hacer una pregunta acerca de algo que me está pasando sentimentalmente y es muy importante para mí esto, quiero que me responda y que se concentre bien. Esa va a ser una respuesta genial. Pero si yo voy a cada rato al tarotista y aparezco y digo, señor tarotista, quiero preguntarle otra cosa. Y al otro día, señor tarotista, quiero hacerle más preguntas. Ya ahí se pierde intensidad. La intensidad está cuando realmente está la necesidad de resolver algo. Cuando yo estoy acuciado por la necesidad de resolver algo, ahí la respuesta va a tener muchísimo peso y la voy a tomar como una realidad. Y normalmente, cuando estamos en un estado de mucha intensidad emocional, cambiamos. Algo pasa en nosotros, algo se rompe. Hay un fenómeno que hablaremos seguramente mañana, que son los solitrones. Los solitrones son cuando alguna cosa en este planeta empieza a ser sometido a fuerzas demasiado intensas, algo ocurre que cambia su patrón de conducta. Hay como un quebrarse. Si yo en una barra de hierro, por ejemplo, le cuelgo pesos de los dos lados, como una balanza, al principio se empieza a doblar así, pero llega un punto que donde le pongo un pelín más, hace ¡blum! Y radicalmente se quiebra. Produce un efecto supremamente intenso. Mientras estoy hirviendo agua, al principio está ese intercambio del agua que está más caliente y la que está más fría que se está moviendo y vemos apenas unas burbujitas. Pero cuando le decimos rompe el hervor, es el momento del momentum, el momento en que eso se torna un caos y que es hasta inexplicable el resultado, ya no lo podemos saber. O un avión va volando y mientras vuela tranquilo respeta todas las leyes de la aerodinámica, pero de repente entra en turbulencias y esas turbulencias son un fenómeno imprevisible, demasiado brutal, demasiado intenso, que puede producir un cambio radical, la ruptura del avión, o en el caso del agua, el derramamiento del agua hirviendo, o la rotura del reservorio, de la olla, por ejemplo, o en este caso de la barra de hierro. Entonces, cuando una persona está en su momentum, está teniendo comportamientos que uno dice, no eres tú, le dice a esa persona. O la persona dice, no soy yo, estoy en un estado que no soy yo. Bueno, ¿qué eres? Diría Jung, este psicólogo suizo, que esa persona está constelando un arquetipo. Esto lo hablaremos mañana con más detalle, pero está como conectándose con una de esas figuras atávicas muy antiguas del ser humano, que podríamos decir que nos acompañan desde siempre, como son el loco, personajes que aparecen en el tarot, el loco, el emperador como poder, el guerrero, la bruja, la madre, ¿no? El equilibrio, la justicia, son figuras que aparecen en todas las películas que vemos. Cuando vemos una película, aparecen arquetipos. Si no aparecieran arquetipos, no la miramos, porque no nos interesa, no nos toca. Entonces, en algún momento, cuando tenemos una duda acuciante de algo, es tal la intensidad que encarnamos un arquetipo, o podríamos decir que somos poseídos por un arquetipo, que ese arquetipo aparece en nuestra vida, con síntomas, ¿no? Los síntomas pueden ser estrés, úlcera, dolor de estómago, de cabeza, mareo, no sé, lo que fuera, enfado, tristeza, depresión, distintas manifestaciones. El tarotista de turno, el intérprete del oráculo, lo que hace, si es que lo hace bien, se sintoniza con eso y capta ese arquetipo, lo descubre por sus síntomas, pero no es que lo descubre porque se leyó un libro y lo razona, eso no va muy lejos, se trata más de una sensación de fondo, lo comprende, lo detecta y se lo devuelve a la persona, le cuenta a la persona, le dice algo como, mira, estás viviendo en este momento bajo la influencia de tal arquetipo, que te va a llevar a tal y cual cosa. Probablemente, si el arquetipo es el de guerrero,
Vas a emprender muchas cosas, vas a tener mucha energía, vas a ser capaz de romper obstáculos que te limiten, pero ten cuidado porque la energía puede quemarte, ¿no? Es decir, está descubriendo cuál es su arquetipo y contándoselo. Y entonces, ¿saben lo que está haciendo? Está previendo. Yo puedo prever que si alguien pasa con un coche por una calle a 200 por hora, puedo prever que se dé un tortazo contra una pared o contra otro coche o contra una persona, porque lo veo venir. De la misma manera, si veo a una persona encarnando el arquetipo de la madre, bueno, probablemente, si tiene a mano la posibilidad, tenga un hijo, probablemente se dedique a cosas del cuidado del hogar. Otra persona tiene el arquetipo de, no sé, de sanador, bueno, probablemente se dedique a cosas en lo próximo, cosas que ayuden de alguna manera a la humanidad o al prójimo. Entonces podemos, si aprendemos a mirar, detectar arquetipos en los demás, ¿no? Que eso es lo que hace justamente el lector de estos oráculos, decodifica el momentum de la persona a través, muchas veces, de un elemento como son las cartas, la bola mágica, pero en el fondo lo que está haciendo es captar lo que le pasa a la persona. Y la persona se acerca al intérprete con la aspiración, con la intención de que lo conecte con esos arquetipos. Es como si yo me está pasando algo fuerte y no sé qué. Tengo ganas de hacer algo y no sé por qué. Y no sé bien qué tampoco. Por eso la gente va a preguntar, ¿me conviene, no me conviene? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿O quiero hacer aquello otro? ¿Me va a ir bien? Entonces, quiero saber, ¿no? Quiero saber a dónde me lleva esto que me está pasando. Entonces lo pregunto. Y lo pregunto porque sé que yo, Pablo Veloso, no puedo resolverlo. Yo, el yo pequeñito, no lo puedo resolver. Hay arquetipos más grandes poseyéndome. Y quiero ir a alguien que me cuente cómo es ese arquetipo, cómo es vivir con ese arquetipo, qué me puede pasar con ese arquetipo, a dónde puedo acabar con él, qué cosas beneficiosas o positivas puedo hacer con él. Entonces voy y consulto al oráculo de turno. Bueno, hasta aquí vamos a ver hoy y mañana lo profundizamos.